Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su clase de matemática. Soy Jocelyn Colque y el día de hoy voy a ser su profesor de matemáticas. Comencemos. El día de hoy vamos a aprender la derivada. Vamos a tratar los siguientes puntos en la clase de la derivada. La definición de la derivada, la interpretación geométrica de la derivada, rectas tangentes y derivadas, derivadas de funciones elementales y derivadas de funciones trigonométricas. Empecemos. La derivada. Vamos a hablar de un concepto muy importante. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. No olvidemos que este concepto es muy importante para iniciar la clase. A continuación vemos en pantalla la definición de la derivada. Como vemos en un pequeño recuadro de color rojo, la definición se lee de la siguiente manera. f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta definición de la derivada nos va a ayudar a derivar diferentes funciones siempre y cuando usemos la definición. Bien, algo importante que tenemos que tener en cuenta que esta definición es suponiendo que este límite exista, en cuyo caso se dice que f es derivable en a. A esta cantidad h se le llama incremento de x. Continuemos. En este momento estamos observando en la pantalla una pequeña gráfica, que es la interpretación geométrica de la derivada. Es decir, vamos a entender cómo es el comportamiento de la derivada geométricamente en una gráfica. Podemos observar en el color rojo la recta tangente, es decir, esta recta tangente roza apenas un poco a la función f de x. La función f de x es la que está de color azul. En la parte inferior podemos volver a observar la definición de la derivada en el punto A, que quiere decir f de a más h menos f de a sobre h. Continuemos. En este momento vamos a realizarnos todos y todas la siguiente pregunta. ¿Qué representa gráficamente la derivada? Démonos unos segundos para pensar. Bien, la respuesta correcta es, representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Esta parte es muy importante rescatarla en esta pregunta. Continuemos. Vamos a hablar ahora de rectas tangentes y derivadas. Antes de resolver ejercicios tenemos que tener estos conceptos claros. Bien, la función que está en color rojo es la función f de x. Lo que está en color azul es la recta tangente a la función. La recta tangente es una recta que se dice que es tangente a una función en un punto que pasa por ese punto y su pendiente es f' de a. Lo que tenemos de color negro es la recta normal. Una recta normal es a una función en un punto. Por su parte es la que pasa por dicho punto y tiene pendiente menos 1 sobre f' de a. Es importante conocer estos conceptos. Continuamos con los ejemplos. Para la función f de x igual a x cuadrado, vamos a hallar su derivada en cierto punto x igual a a. El ejercicio nos está pidiendo que hallemos la derivada de x cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a resolver este ejercicio? Primero, tenemos que tener en cuenta la definición de la derivada que habíamos visto antes, que es la que aparece a continuación en un recuadro rojo. Se lee de la siguiente manera, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bien, teniendo en cuenta esta parte, continuemos. Como nos está hablando en el punto x igual a a, tenemos la f' de a igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Para poder reemplazar los valores en nuestra función, tenemos f de a más h y f de a. Ahora, ¿cómo obtenemos f de a más h y f de a? F de a más h es igual a más h al cuadrado y f de a es igual a al cuadrado. ¿De dónde obtenemos estos resultados? Obtenemos de nuestra instrucción que dice f de x igual a x cuadrado. Tomamos en cuenta siempre la función x cuadrado. Bien, teniendo en cuenta estos datos, lo que hacemos es reemplazar en nuestro límite y tendríamos lo siguiente. Límite de h cuando tiende a 0 de a más h al cuadrado menos a al cuadrado sobre h. A continuación lo que tenemos que hacer es resolver nuestro límite. Continuamos. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 de a
al cuadrado más 2h más h al cuadrado menos a al cuadrado sobre h. Tenemos que resolver este límite tal cual no tengamos una indeterminación. Bien, lo que vamos a proceder a realizar es separar la fracción con su denominador respectivamente y repartir el límite. Tendríamos lo siguiente: límite cuando h tiende a 0 de 2a h sobre h, más el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado sobre h. Bien, teniendo estas fracciones con límites, lo que vamos a hacer es reducir y simplificar términos semejantes que observemos. Y vamos a obtener lo siguiente: simplificando en el primer límite h, tenemos el límite cuando h tiende a 0 de 2a más el límite cuando h tiende a 0 de h. Bien, teniendo en cuenta esto, entonces evaluamos h que tiende a 0 y tendríamos la respuesta final, que es 2a. Finalmente, nuestra respuesta final es 2a. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la derivada de x al cuadrado es 2a. Bien, teniendo en cuenta el ejercicio anterior, la derivada en el punto x igual a de la función f de x igual a x al cuadrado es 2a. Es decir, por ejemplo, ¿qué nos está queriendo decir este resultado? Que f' de a es igual a 2a. Y cuando tenemos en cuenta que cuando hablamos de un f' y un pequeño apóstrofo en la f, estamos hablando de la derivada de la función. Es decir, que si a es igual a 1 y tendríamos f de 1 es igual a 2 por 1 igual a 2. Si hablamos de a igual a 2, tenemos f de 2 igual a 2 por 2 igual a 4. Si hablamos de a igual a 3, tenemos f de 3 igual a 2 por 3 igual a 6, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es tener en cuenta que a puede tener diferentes valores reales y tendríamos la siguiente interpretación. Vamos a hablar de otro ejemplo. Vamos a hallar la derivada en este caso de la función f de x igual a seno de x. Entonces nuestra función en este momento es seno de x y es una función trigonométrica. Para el primer paso, siempre tener en cuenta la definición de mi derivada, que es f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bien, teniendo en cuenta nuestra definición, siempre continuamos. Ahora vamos a deducir nuestra función. f' de x, que es nuestra derivada, es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x sobre h. ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos que tener en cuenta nuestra función objetivo, que es seno de x. Bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver nuestro límite, es decir, evaluamos nuestro límite en h que tiende a 0. Vamos a tener seno de x más 0 menos seno de x igual a 0. Lo que hemos hecho es evaluar nuestro h que tiende a 0 y nos encontramos con una indeterminación, es decir, tenemos una indeterminación 0 sobre 0. Esto quiere decir que esto es una indeterminada y que tenemos que levantar la indeterminación de nuestro límite para poder obtener nuestra derivada. Bien, entonces utilizamos la identidad trigonométrica seno de a menos seno de b igual a 2 seno de a menos b sobre 2 y coseno de más a más b sobre 2. Bien, esa identidad trigonométrica ya la hemos visto en otras clases de mucho más antes y vamos a utilizarlas en este momento en nuestro numerador. ¿Por qué? Porque en nuestro numerador tenemos una indeterminación. Bien, lo vamos a utilizar en esa parte y vamos a continuar resolviendo. Bien, tenemos f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 por seno de x más h menos x sobre 2 por coseno de x más h más x sobre 2, todo eso sobre h. Bien, teniendo en cuenta la regla que hemos usado, que está de color azul, vamos a continuar reduciendo términos semejantes en los argumentos tanto de seno como de coseno. Y vamos a obtener lo siguiente, que el límite cuando h tiende a 0 va a ser 2 por seno de h sobre 2 por coseno de 2x más h sobre 2. Todo eso sobre h. Bien, continuemos. Teniendo en cuenta esta parte, lo que vamos a realizar es el siguiente paso. Vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 de 2 de seno de h sobre 2 por coseno de 2x más h sobre 2, todo sobre h. Lo que vamos a realizar a continuación es repartir nuestro denominador cuando lo veamos mejor conveniente y lo vamos a repartir a seno y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre 2, todo eso sobre h sobre 2, ¿no? Y por coseno de
x más h sobre 2. Bien, si observamos el límite de seno, nos enfocamos en el límite de seno, obtenemos que a partir de ahí vamos a tener la siguiente regla. Lo que vemos de color amarillo es la regla del límite de h tiende a 0 de la función seno de x sobre x. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo en seno de x un argumento y es el mismo en el denominador, siempre y cuando esté en límite, esto va a equivaler a 1. Entonces vamos a tener lo siguiente, todo eso va a equivaler a 1. Y vamos a tener que 1 por límite de h, cuando tiende a 0 de coseno, de x más h sobre 2. ¿Esto qué quiere decir? Que así obtenemos ya la respuesta usando las propiedades que habíamos visto. Bien. Finalmente tenemos el resultado ya casi aproximándose al final. Tenemos igual a 1 por coseno de x más 0 sobre 2 igual a coseno de x. ¿Qué es lo que pasó en esta parte? Lo que realizamos es evaluar el límite en h que tiende a 0 y obtenemos la respuesta final, que es coseno de x. Recordemos que inicialmente estábamos buscando la derivada de seno de x, es decir, que la derivada de seno de x es coseno de x. Bien, en este momento vamos a hablar de algo muy importante, que son la tabla de derivadas de funciones elementales. Tenemos que tener en cuenta la siguiente tabla. Lo que vemos en pantalla son las funciones simples que generalmente vamos a ver y sus respectivas derivadas. Esa tabla no la vamos a describir, pero es muy importante que la recordemos y que la repasemos y que la practiquemos para resolver ejercicios siguientes. Vamos a definir en esta tabla que k y a son constantes, es decir, las letras que observamos en la tabla que son k y a son constantes. Y u de x, que es una función, vamos a tratarla como función cualquiera. B de x también va a ser una función cualquiera en la siguiente tabla que estamos observando, ¿no? Entonces es muy importante repasar esta tabla y tenerla en cuenta para derivar posteriormente. Y cuando en la tabla aparece y, estamos hablando de una función f de x. Y cuando aparece y', estamos hablando de una derivada. Estamos hablando de la derivada de la función f de x cualquiera. Bien. Ahora vamos a hablar de la tabla de derivadas de funciones trigonométricas. Anteriormente hemos visto la tabla de funciones elementales. Ahora vamos a ver la tabla de derivadas, pero de funciones trigonométricas. Y quiere decir que nuestras funciones trigonométricas van a ser, por ejemplo, seno, coseno, tangente, tangente, arcoseno, como vemos en la tabla. Esta tabla nos va a ayudar a recordar y a poder aplicar directamente en nuestros ejercicios, tanto sea la derivada de seno, coseno, tangente, etc. También es muy importante que nosotros tratemos de memorizar, tratemos de practicar la siguiente tabla y la anterior también. Igualmente en esta tabla y significa f de x y y' significa la derivada de la función f de x. Bien, vamos a llenar este pequeño cuadro con propiedades de derivadas. Si observamos, nuestro pequeño cuadro está vacío y lo vamos a ir llenando poco a poco. Podemos observar que aquí vamos a desarrollar propiedades de derivadas. Y vamos a definir antes lo siguiente que nos aparece en la parte superior de la pantalla y que está en color amarillo, que es k va a ser una constante. Es decir, ¿qué quiere decir cuando hablamos de constante? Hablamos de un número en específico, no una función ni una letra. Va a ser un número, entonces k va a ser una constante. U de x va a ser una función cualquiera y b de x también va a ser otra función cualquiera. Bien. Primero vamos a ir por la propiedad de la constante. ¿Qué quiere decir? Que esta propiedad va a ser y igual a k es constante y u de x es cualquier función. Si nosotros queremos derivar y, vamos a tener y'. Entonces la propiedad nos dice que y' va a ser igual a k y la derivada de la función. Es decir, k no va a afectar la derivada, no va a derivar a k, pero sí a la función que le acompaña. Bien, continuamos con la siguiente propiedad, que va a ser de suma. Cuando tenemos una suma de funciones, como aparece en pantalla. Si tenemos la siguiente suma de funciones, que es y igual a u de x, una función, más otra función b de x, y queremos derivar esto. Cuando queremos derivar una suma de funciones, vamos a tener y'. Y' es la derivada y vamos a derivar cada función respectivamente. Es decir, nuestra derivada va a derivar tanto a la primera función u de x más la segunda función b de x, ¿no? En suma, la derivada funciona de esa manera. Ahora en producto de propiedades de derivadas vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que y igual a un producto de dos funciones u de x por b de x. Queriendo derivar esta función, vamos a tener que y' es igual a u' de x por b de x. Es decir, la primera función derivada u de x por la segunda sin derivar más
la primera sin derivar u de x por la segunda b' de x derivada, siempre y cuando tengamos un producto. Bien, a continuación también estamos viendo la división. ¿Qué pasa cuando tenemos una división de funciones y queremos derivar esta? Vamos a tener lo siguiente, tenemos y' igual a u de x sobre b de x. Queremos derivar esto, vamos a tener y' igual a u de x derivada, la primera función derivada por la segunda sin derivar, menos la primera derivada por la segunda derivada. Bien, todo eso está sobre el denominador que es b de x, nuestra función b de x al cuadrado. Finalmente, estas son nuestras propiedades de derivadas que están todas en color rojo y que es muy importante aprenderlas y reconocerlas cuando las veamos en diferentes ejercicios. Bien, ahora vamos a empezar por un ejemplo muy particular, que es hallar la derivada de la función f de x igual a seno de x por coseno de x. Entonces lo que tenemos que hacer en este momento es recordar las anteriores propiedades de derivadas que habíamos tenido y decir qué propiedad yo puedo aplicar en este ejercicio. Y como vemos en f de x tenemos un producto de funciones, tanto seno como coseno están multiplicándose y están en producto. Y tendremos lo siguiente. Esa es nuestra propiedad que vamos a usar, la anteriormente ya mencionada. Bien, solución. La solución a este ejercicio es la siguiente. Primero tenemos que derivar la función f de x. Entonces, cuando derivamos la función f de x tenemos f de x' igual a la primera función derivada que es seno, entonces está ahí con apóstrofo derivado, por la segunda coseno sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda que es coseno derivada. Cuando aparece un pequeño apóstrofo quiere decir que estamos derivando la función. Continuamos. Entonces tenemos f' de x, que es la derivada, igual a, recordemos que en un anterior ejercicio habíamos visto, y también en la tabla de funciones trigonométricas habíamos visto que la derivada de seno de x es coseno de x. Por eso es que tenemos coseno de x por coseno de x más seno de x menos seno de x, porque la derivada de coseno de x es menos seno de x. Cambia el signo. Lo que tenemos que hacer ahí es reducir términos semejantes y también multiplicar signos. Y tendríamos lo siguiente, f' de x es igual a que coseno por coseno es coseno cuadrado de x y seno por seno es menos seno cuadrado de x por el signo negativo que lleva la derivada de coseno de x. Bien, finalmente tenemos la respuesta final, que es la que estamos viendo en pantalla. Ahora todos y todas nos vamos a realizar una pregunta muy importante para seguir resolviendo ejercicios. Bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Podemos afirmar que la derivada es una función que se obtiene a partir de otra función? Démonos unos segundos para pensar. Tiempo. Bien, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Por todo lo visto ya antes, claro que podemos afirmar. De otra manera, sin una función origen, no tendríamos una función que derivar. Entonces podemos decir que sí es una afirmación. Gracias por su atención. En la clase de hoy vamos a repasar un poco y recordar qué es lo que aprendimos. Hoy aprendimos la definición de la derivada, aprendimos la interpretación geométrica de la derivada y aprendimos de rectas tangentes y derivadas, y también a derivar por funciones elementales y también funciones trigonométricas. Entonces es muy importante saber que podemos derivar una función tanto por la definición como por las tablas elementales que hemos visto. Hasta el momento tenemos ya finalizada nuestra clase. No olviden repasar sus ejercicios y también memorizar sus tablas de derivadas. Hasta luego y hasta otra oportunidad conmigo.